Bienvenidos, Desde la Aceptación, un podcast en el que exploramos temas relacionados con las pérdidas y los procesos de duelo. Con Mercedes Navarro, psicóloga especializada en tanatología y mindfulness, quien está aquí para ofrecerte apoyo, inspiración y herramientas prácticas mientras transitamos juntos por estos difíciles momentos de la vida. Decir adiós no siempre es un cierre. A veces es una herida abierta, otras un alivio que llega con culpa y muchas veces una mezcla confusa de todo eso. En este episodio no hablaremos solo de cómo cerrar ciclos. Eso ya lo hemos reflexionado en otro momento. Hoy vamos más profundo. Hablemos del momento en que el adiós se vuelve inevitable, aunque no estemos listos para soltar. Desde la psicología del apego, sabemos que separarnos de algo o de alguien que ha sido significativo, ya sea una persona, un rol, una etapa, incluso un sueño, activa zonas profundas de nuestro sistema nervioso. No es solo una emoción, es también una respuesta fisiológica de amenaza, de pérdida de conexión, de desconcierto. Y desde la tanatología entendemos que todo adiós es una forma de muerte simbólica, una transición que merece ser reconocida, acompañada y elaborada, porque evitar el adiós no evita el dolor, solo lo posterga y muchas veces lo amplifica. Decir adiós con conciencia implica detenernos a mirar lo que ese vínculo significó. Implica aceptar lo que ya no puede ser y al mismo tiempo darnos el permiso de construir una narrativa más amorosa sobre lo que sí fue. Hoy hablaremos de eso, de lo difícil que es despedirse cuando hay asuntos inconclusos o apegos no resueltos. Y también de cómo podemos practicar el arte de decir adiós, no como un acto frío o abrupto, sino como un gesto profundo de autocuidado, de madurez emocional y de compasión. Porque sí, despedirse es parte del proceso de duelo y hacerlo bien, a tiempo y desde el corazón puede marcar una diferencia enorme en cómo sanamos. Despedirse cuesta y no es por debilidad. Cuando hablamos de despedidas, muchas personas se sienten rebasadas emocionalmente. Algunas lo enfrentan desde el llanto, otras desde el silencio o el congelamiento, y muchas se culpan por no poder soltar tan fácilmente. Hay algo importante que quiero recordarte hoy. Despedirse cuesta, y no es por falta de fuerza, es porque decir adiós toca estructuras profundas del apego. Desde la tanatología, el adiós representa un microduelo, un proceso que aunque no siempre involucre la muerte, sí involucra pérdida, transformación y reconstrucción interna. Y como todo duelo, activa mecanismos de defensa, de evitación y de resistencia. En la teoría del apego, John Bowlby explica que cuando una figura significativa desaparece, ya sea por muerte, por distancia o por cambio, el sistema límbico entra en estado de alerta. Se activa la búsqueda de esa figura aun si ya no está. Y esa activación interna genera un conflicto muy real entre lo que yo quiero seguir cerca, no soltar, quedarme, y lo que la vida me está mostrando, que eso ya no está, que ya cambió, que tengo que separarme aunque no lo desee. Por eso, muchas veces no despedimos, sino que nos desconectamos sin elaborar. Nos vamos de puntillas sin irnos del todo, o seguimos allí aunque la relación ya no existe. Esto ocurre especialmente cuando hubo una ruptura abrupta. Hay temas no hablados o conflictos sin resolver. El vínculo fue ambivalente, nos daba seguridad, pero también dolor. O cuando el adiós se siente como una traición a la memoria o a lo que fuimos.
Y aquí entra una dimensión que la tanatología trabaja con mucha delicadeza: el permiso de despedirse. Muchas personas necesitan saber que pueden decir adiós sin traicionar, sin olvidar, sin borrar, porque despedirse no es renunciar al amor, es renunciar a la ilusión de que todo puede quedarse igual. Recuerdo a una paciente que me decía: no quiero despedirme de mi mamá, porque eso sería como decir que ya no la necesito. Y juntas fuimos descubriendo que despedirse no era dejar de necesitarla, sino dejar de luchar contra su ausencia. Poder decirle: te sigo amando, pero ya no te busco donde no estás. Ese es el nivel profundo del adiós. Cuando dejamos de exigirle a la vida que se parezca a lo que fue y empezamos a vivir lo que es. No siempre nos despedimos con paz. De hecho, muchas veces no podemos decir adiós porque dentro de nosotros todavía hay algo que no encuentra su lugar. Desde la tanatología, esto se llama duelo complicado o duelo inhibido, y puede ocurrir cuando el vínculo que perdimos era ambivalente, difícil o tenía muchas emociones no resueltas. Cuando hay culpa, enojo, palabras no dichas, el adiós no fluye. Se atasca, se posterga y duele aún más. La psicóloga Pauline Boss, experta en pérdidas ambiguas, explica que el sufrimiento se agrava cuando no hay una narrativa clara sobre lo que pasó, o cuando la pérdida es incompleta o sin validación. Por ejemplo, cuando alguien fallece repentinamente y no pudimos hablar con él o con ella, o cuando una relación se termina sin explicación, o cuando sentimos que no fuimos suficientes o que debimos haber hecho más. Te comparto un ejemplo que tal vez te suene familiar. Una mujer no podía dejar de llorar por la muerte de su padre, no solo por lo que se fue, sino por lo que nunca pasó. El abrazo que no se dieron, las conversaciones que evitaron, el perdón que no llegó. Eso es lo que muchas veces se nos queda dentro, el vacío de lo inconcluso. Y ahí el adiós se vuelve mucho más complejo, porque no estamos diciendo adiós solo a una persona, sino también a una posibilidad que ya no será. En estos casos, lo más importante no es apresurar el cierre, sino abrir un espacio de reparación emocional, un lugar interno donde podamos nombrar lo que dolió, lo que faltó, lo que se rompió. ¿Y cómo se hace eso? Desde la psicología clínica existen prácticas que nos ayudan a resignificar. La carta no entregada, esa carta que escribes a quien ya no está, aunque no la leas en voz alta ni la compartas, te permite organizar emocionalmente lo pendiente y empezar a dejar de cargarlo. También visualizar a la persona sentada frente a ti y decirle, aunque sea simbólicamente, lo que no se pudo decir. Me hubiera gustado que me escucharas. Te necesitaba más presente. No supe cómo hacerlo mejor. La autocompasión. Reconocer que hicimos lo mejor que pudimos con los recursos y el nivel de conciencia que teníamos en ese momento. Y que no sanar a tiempo no es fracasar, es humano. Porque a veces el adiós no es decir, me despido de ti, sino decir, te perdono, me perdono y ahora sí puedo dejarte ir, sin seguirme lastimando. Hay despedidas que se dicen y otras que se guardan. Se guardan por miedo, por lealtad, por vergüenza o por la simple idea de que no era el momento. Pero ¿qué pasa cuando nos despedimos a tiempo? Desde la tanatología sabemos que todo lo que no se nombra se somatiza o se repite emocionalmente.
Las despedidas que no se hicieron presentes muchas veces se convierten en cargas invisibles y se manifiestan como insomnio, ansiedad, dificultad para vincularnos de nuevo o una sensación interna de que algo quedó pendiente, aunque no sepamos exactamente qué. En el campo del trauma relacional, autores como Janina Fisher y Bessel van der Kolk explican que el cuerpo guarda la memoria emocional no resuelta. Y una despedida postergada, especialmente si hubo amor o dolor profundo, puede quedar alojada en el sistema nervioso como una herida no cerrada. Esto es más común de lo que creemos. Padres que fallecen y con quienes nunca pudimos tener una conversación sincera. Relaciones que terminan de golpe, sin explicación ni cierre emocional. Hijos que parten del hogar y con quienes se quedaron palabras en el aire. Incluso amistades o etapas de vida que dejamos sin agradecer, sin nombrar, sin reconocer. Y aunque suene duro, hay que decirlo con claridad. Cuando nos despedimos, nos liberamos. Y si no liberamos, lo seguimos cargando. Desde la tanatología trabajamos la despedida, no como un evento único, sino como un proceso psicoespiritual. Una serie de pequeños pasos que ayudan a reconciliarnos con lo que fue, para que pueda ocupar un lugar de paz en nuestra historia. Y aquí entra un concepto importante, la despedida simbólica. No siempre vamos a tener la oportunidad de mirar a alguien a los ojos y decirle adiós. Pero eso no significa que no podamos despedirnos. Te voy a dar ejemplos de despedidas simbólicas. Hacer un pequeño ritual privado, como encender una vela o escribir una frase significativa y quemarla. Grabar un audio solo para ti, diciendo lo que nunca dijiste. Realizar un gesto físico, como soltar una piedra al mar para representar el acto de dejar ir. Escuchar una canción que represente tu vínculo y acompañarla con una intención consciente de cierre. Porque aunque el momento ya haya pasado, el duelo sigue buscando forma. Y cada vez que lo sostenemos con conciencia, le damos dignidad a lo vivido y ligereza a lo que viene. Te comparto también algunas herramientas para decir adiós con compasión. Decir adiós no significa olvidar. Tampoco significa cortar de tajo o superarlo rápido. Despedirse con compasión es un proceso que implica reconocer lo que fue, honrar lo que se vivió y dejar de exigirnos que todo tenga un cierre perfecto. En tanatología llamamos a esto el acto simbólico de integración. No es borrar, es integrar la ausencia como parte de nuestra historia, sin que defina por completo lo que somos. Y para lograrlo necesitamos herramientas que no solo estén en la mente, sino que lleguen al cuerpo, al corazón, al alma. Aquí te comparto algunas prácticas que pueden ayudarte a despedirte desde un lugar más compasivo y reparador. La carta que libera, no la que exige. Ya hablamos antes de escribir una carta, pero aquí el enfoque no es tanto cerrar, sino liberar. Escribe como si pudieras abrir el corazón sin miedo. Esto es lo que no pude decirte. Esto es lo que aún me duele. Esto es lo que sí agradezco, aunque no todo fue como lo imaginé. La idea no es que quede bonita, es que sea verdadera. Puedes leerla en voz alta en un espacio íntimo, romperla, guardarla, quemarla. Haz lo que necesites con ella. Lo importante es que te permita soltar lo que pesa. El ritual del espejo. A veces el adiós no es otra persona. Es a una versión de ti. Esa que intentó, que sostuvo, que se rompió, que ya no está.
Ponte frente al espejo y mírate en silencio. Respira y dilo en voz baja. Gracias por lo que diste. Gracias por haber sostenido tanto. Ya puedes descansar. Hoy empiezo a soltar. Este ejercicio tiene raíces en prácticas de visualización integrativa y ha demostrado efectos reguladores en procesos de duelo prolongado. Los anclajes sensoriales para despedirnos. Muchas veces el adiós necesita más que palabras. Necesita sensaciones, actos simbólicos que nos ayuden a darle forma al dolor. Y algunas ideas son preparar una caja con objetos que representen lo vivido y decidir qué conservar y qué soltar. Escribir una fecha en un papel como símbolo de hasta aquí. Hacer una caminata en silencio dejando una piedra o una flor en algún lugar que represente ese adiós. Usar aromaterapia, música o arte para acompañar el proceso. El cuerpo necesita sentir que algo se está cerrando. Y por supuesto, mindfulness para despedirse sin juicio. El mindfulness no elimina el dolor, pero nos enseña a estar con él sin pelear. Cuando practicas mindfulness en el momento del adiós, te dices internamente, esto duele y está bien que duela. No tengo que apurarme, solo estar presente con lo que hay. Puedes sentarte en silencio con una mano en el pecho y otra en el abdomen y respirar repitiendo internamente. Estoy aquí. Estoy viva. Estoy soltando, sin olvidarme de mí. Este tipo de práctica ayuda a integrar el dolor de forma segura y amorosa. No hay despedidas perfectas, pero sí puede haber despedidas conscientes y eso hace toda la diferencia. Porque cuando te das permiso de decir adiós con respeto, con ternura, también te estás diciendo a ti, merezco avanzar sin seguirme rompiendo. Y si te parece, antes de cerrar este espacio, quiero invitarte a regalarte un momento solo para ti. Un momento para pausar, para sentir y para acompañarte desde la calma en este proceso de despedida. No necesitas hacer nada especial ni entenderlo todo, solo estar presente con lo que hay, con lo que eres, con lo que hoy necesitas soltar o tal vez simplemente mirar con más suavidad. Vamos a hacer una mini práctica juntos. Te invito a tomar una postura cómoda. No importa si estás sentada, sentado, acostado o parado. Solo encuentra un momento contigo. Cierra los ojos si lo deseas y lleva tu atención a la respiración, sin cambiarla, solo sintiéndola. Inhala y exhala, permítete habitar el momento tal y como es. Ahora lleva tu atención al recuerdo de aquello o de quien hoy necesitas soltar. Tal vez sea una persona, una etapa, una ilusión. No lo fuerces, solo permite que aparezca y sigue respirando. Con una mano sobre el pecho, repite internamente estas frases, dejándolas entrar poco a poco. Gracias por lo que fuiste en mi vida. Honro lo vivido, incluso lo que dolió. Hoy me doy permiso de soltar, con respeto, sin prisa, sin culpa. Respira profundo una vez más. Siente el cuerpo, la presencia, la calma, la dignidad de este momento. Y cuando estés lista, cuando estés listo, abre los ojos suavemente y vuelve sin apuro,
sabiendo que esta despedida la has hecho contigo y para ti. Hoy hablamos de algo que muchas veces postergamos, porque nos da miedo, porque duele o simplemente porque no sabemos cómo hacerlo. Decir adiós. Y tal vez descubriste que el adiós no es una sola palabra, es un proceso, un camino interior que atraviesa la mente, el cuerpo y el corazón. Desde la tanatología y la psicología del apego, entendimos por qué a veces cuesta tanto despedirse, por qué lo que está en juego no es solo una ausencia, sino también una identidad, un vínculo, una historia que nos marcó. Y si algo quiero que te lleves de este espacio, es esto. No existe un adiós perfecto, pero sí puedes construir un adiós que te permita seguir caminando más ligero, más en paz. Despedirte no es renunciar al amor, es renunciar a la lucha contra lo inevitable. Es decirte a ti mismo, te honro, te suelto y sigo. Y quiero dejarte con un par de preguntas, no para que las respondas con prisa, sino para que las lleves contigo, como quien guarda una piedrita suave en el bolsillo, algo que puedes tocar de vez en cuando el alma lo necesite. La primera, ¿hay algo o alguien de quien necesitas despedirte de verdad? No desde el enojo, ni desde la obligación, sino desde el deseo profundo de soltar con dignidad. Y la segunda, ¿podrías darte permiso de hacerlo con compasión? Sin exigencias, sin castigos, solo con la ternura que se merece lo que un día fue importante. Si este episodio te movió, o si conoces a alguien que necesita escucharlo, compártelo. Porque a veces una voz, una frase, una práctica puede ser el inicio de un proceso de sanación. Escúchanos en Spotify como Desde la Aceptación y también en YouTube suscribiéndote al canal Centro Tanatológico Renacer. En Instagram y Facebook como @Centro Tanatológico Renacer. Y en TikTok me encuentras como @Tanatóloga Mercedes. Ahí seguimos construyendo comunidad. Compartimos reflexiones, recursos y contenido que acompaña tu proceso más allá de este espacio. Porque siempre estamos caminando junto a ti.